Buenos días con todos. En primer lugar, agradecemos al escritor puneño Walter Paz Quispe Santos, quien nos brindó su tiempo para poder nosotros entrevistarlo acerca de su vida como escritor. Quien él se dedicó más en escribir poemas y también estudió en varias universidades, y para nosotros los estudiantes es un privilegio tenerlo aquí. Nos sentimos tan orgullosos de entrevistar a un poeta y a nosotros nos gustaría ser como él. Sí. Vamos a empezar con las siguientes preguntas. ¿Cuándo inició su vida como escritor? Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir a mi casa. Yo empecé a escribir poemas desde el colegio. Uno vive como estudiante y como ser humano muchas etapas. Las etapas del primer amor, los primeros amigos, el romanticismo, ¿no? Y ese es tal vez las primeras motivaciones que uno tiene, ¿no? Entonces empecé a escribir poesía en el colegio, seguramente dedicando a las chicas más bonitas, a las cosas que uno vive, porque cuando uno es estudiante colegial se siente el salvador del mundo, se siente el que puede cambiar las cosas, es impetuoso, es enérgico, es contestatario, y creo que con esas características que todos pasamos, yo me inicié escribiendo poesía, ¿no? En los cuadernos, intercambiando con algunos compañeros que también escribían. Y también había gente que motivaba. Yo me acuerdo de un gran poeta, yo soy de Ácora, acoreño, de la misma generación de Jospani, de José Paniagua Núñez, que se llamaba Fermín Ardiles, y tenía varios poemarios que me regalaba. Yo lo visitaba, me explicaba su vida en México, su vida en otros países, lo que era el Ácora Antigua, y de paso hablábamos mucho de poesía, y él alimentaba la manera en cómo debía de mejorar la poesía. Y entonces, y esa época era la época del colegio, ¿no? La época donde él y otros poetas que conocí de paso, como por ejemplo cuando yo era colegial, andaba por ahí, hay un barrio en Ácora que se llama el barrio San Pedro. Ahí tenía su casa Emilio Vázquez. Ustedes recordarán a Emilio Vázquez Chamorro, fue integrante del grupo Orcopata, con Gamaliel Churata, ¿no? Yo lo vi ahí, un señor pelado, gordo, llegaba ahí con su terno, nosotros jugábamos ahí nuestros partidos de fulbito y deteníamos la pelota y el señor cruzaba calladito y decíamos, ¿quién es? ¿Quién es? Y él decía, ese señor Emilio Vázquez Chamorro, ahí andaba Chamorro. Por ahí también estaba la casa de José Portugal Catacora, ¿no? Ahí, una casa de paja que hasta ahora está ahí. Y así nos dedicamos a identificar a los personajes más ilustres, ¿no? Y ahí en la esquina de la plaza también está la casa de José Antonio Encinas, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Aurora Encinas, que fue la hermana menor de José Antonio Encinas, ¿no? Y en las breves conversaciones que teníamos con ellos siempre me alentaban a escribir. La hija de Aurora, Gloria Segarra, me decía, escribe, nosotros lo vamos a publicar, etc.
y llegaba cada mes de febrero a Ácora y siempre me preguntaba, ¿ya has escrito algo? Sí, y le mostraba las cosas que escribía y me decía, está bien, sigue escribiendo, etc., ¿no? Así que yo he tenido un ambiente muy estimulante en el colegio por escribir, ¿no? Así es que como yo me involucro en el mundo de la poesía. Muy interesante el testimonio del escritor, quien nos contó, ¿no?, que había en su entorno, habían personas que le decían, tienes que escribir, o no sé, a decirle, ¿qué estás escribiendo ya? Habían personas que le inculcaban a escribir. En esta juventud nos hubiera gustado que a nosotros nos digan lo mismo, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por nuestra propia cuenta, escribir. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que vendría a ser, ¿cuál fue su primer poema? Bueno, yo me acuerdo que cuando todo lo que había escrito en el colegio no me parecía interesante después, porque eso es parte del ejercicio, ¿no? Cuando me vine a Puno, aquí, a radicar, me involucré en un taller de poesía que había organizado Boris Espesúa con Alberto Cáceres, conocido Pachajata Huilca, ¿no? Ellos dirigían un taller de poesía y ahí es donde ya con cierta seriedad, con cierto conocimiento de la técnica de cómo se hacen poemas, escribimos algunos poemas, ¿no? Porque lo otro ya quedaba hacia el olvido, los cuadernos, ahí deben estar, ¿no? Medio romanticones, dedicados al amor. Pero en esta etapa, cuando ya ingresé al taller de poesía que le llamamos Carlos Oquendo de Amar, escribí un poema que se llama Zampoña, ¿no? Y ese poema lo coloqué en un pequeño tríptico porque esa era la consigna en el taller, de que todo lo que teníamos que escribir teníamos que publicarlo. Y sacamos un tríptico y ahí coloqué ese poema llamado Zampoña, ¿no? Creo que ese es el poema más representativo que escribí en esa época del taller, pero ya juntamente a dos excelentes poetas como Boris, ¿no? Boris Espesúa y Pachajata Huilca. Entonces nos dio a conocer de la primera obra que escribió. Bueno, ahora, ¿a quién se inspiró a escribir el poema titulado Zampoña? ¿Quién le inspiró? Bueno, en Puno cotidianamente escuchas el sonido de la zampoña. Ingresas a una tienda y no sé, la distancia y los vientos te traen la música de la zampoña, ¿no? O estás en un piso, un segundo piso, y abres la ventana y siempre escuchas el sonido de la zampoña. Parece que la zampoña es algo natural de la naturaleza. Y siempre están ensayando por ahí los jóvenes, los grupos, o una escuela está en una comparsa ahí pasando en un pasacalle y siempre hay zampoñas, ¿no? Así que creo que es un instrumento nativo emblemático la zampoña, y es la metáfora también de nuestras vivencias, porque en la zampoña el ser humano puede musicalizar sus penas o sus alegrías. Con la música de la zampoña uno puede llorar y también puede bailar de alegría, danzar de alegría. Así que es un instrumento emblemático, consustancial, diría yo, a nuestro ser, ¿no? Así que yo creo que esa ha sido la razón por la que elegí la zampoña para
escribir primero. Eso es lo que podía contarte sobre la zampoña. Muy interesante. Sabemos que la región de Puno es conocido como el famoso de los poetas. O sea, es la mayoría de la tierra de artistas y poetas. La tierra de artistas y poetas. Entonces, nos dijo de que le inspiró la zampoña para escribir su poema. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue publicada su primer poema? Oye, eso es difícil de precisarlo porque la memoria es frágil. Aproximadamente. Debe ser por la época del 1990 más o menos. Escribí este primer poema. Que no me arrepiento, ahora lo releo a veces, no está mal, está como para ser publicado, ¿no? Pero es la década del 90. Ustedes saben que el 90 era una época muy difícil para nosotros en nuestra juventud. Vivíamos la época del conflicto que había en el país y había mucho fuego, muchas balas, mucha violencia entre Sendero Luminoso y los militares. Y estábamos en medio de dos fuegos y había mucha muerte, mucho dolor, y en medio de ese contexto se escribió la zampoña, ¿no? Así más o menos como la zampoña de los ayarachis, Siculi y los ayarachis. Que, por ejemplo, en el caso del ayarachi, ese llanto, ¿no? Ese llanto del alma. Entonces, en esa época seguramente todos los jóvenes que hacíamos poesía también llorábamos usando metáforas y usando los símbolos de nuestra tierra, y la zampoña fue un símbolo para nosotros. Muy importante, poemas interesantes del momento, muy maravillosos. Entonces seguimos con las preguntas. ¿Me podría decir cuáles son los poemas que obtuvo los premios nacionales? Porque hemos leído en publicaciones que ha tenido premios nacionales, su poema ganado. ¿Podría narrar? Sí, claro, como no. Luego vas acumulando poemas, ¿no? Vas escribiendo y juntando poemas sueltos y a veces poemas muy orgánicos, buscando siempre el concepto de los poemas integrales, totales. Y en ese sentido, en la misma época de la violencia que nos ha tocado vivir a nosotros, escribí un libro también dedicado a los muertos, al dolor, a la tristeza, a las penas, así como Tulio Mora, un poeta, decía: en el Perú hasta la risa es triste, y en esa época hasta reírse parecía triste, ¿no? Y entonces escribí un libro que se llama El obituario del búho, un libro obituario, si tú revisas el diccionario de Manuel Seco, que es un buen diccionario en lengua española, o de María Moliner, que es otro extraordinario diccionario en lengua española, los dos mejores para mí. Obituario quiere decir un cuaderno donde se apuntan los nombres y la vida de los muertos, ¿no? Entonces, obituario del búho. El búho es el símbolo de, seguramente, algún sabio, algún poeta, algún ilustrado, un erudito, o sencillamente alguien que registra a esos muertos, ¿no?
Entonces, con esa metáfora yo escribí un libro que se llama El obituario del búho. Y este libro, efectivamente, no pongo nombres de muertos, sino poemas, ¿no? Poemas en forma de flores. Es decir, a los muertos siempre se les lleva flores, ¿no? Y utilicé una palabra de la lengua guaymí. La lengua guaymí es una lengua como el aymara y el quechua de Guatemala. Y a la flor se le llama bablú, ¿no? Y entonces yo escribí ahí bablús, como flores dedicadas a los muertos, ¿no? Flores que se entregan a los muertos, ¿no? Y entonces en cada bablú escribía todo lo que sentía y evadía un poco porque habían poetas también que se dedicaban a cantarle a los fusiles, a las banderas rojas o a exaltar la acción de los policías, de los militares, etc. Yo elegí otro camino, el camino de cantarle a los muertos. Y entonces con ese libro obtuve varios premios, en realidad, ¿no? Premios locales, habían premios en esa época, varios premios que se ofrecían en Juliaca. Los hermanos Vilca Monteagudo armaron un concurso de poesía, elegía se llamaba. Y me presenté ahí con un poema, La araña, que está en el libro, un poema que ha gustado bastante, que está en muchas antologías y gané un premio, ¿no? Era la época pues de estudiante y cuando uno es estudiante uno tiene muchas necesidades, ¿no? No tiene televisor, vive en cuartos alquilados, a veces come, a veces no come, anda a pie porque le falta para los pasajes. Y entonces yo me acuerdo que con ese concurso, después de haber ganado, me compré un televisor, ¿no? Después vino otros premios. Había otro premio Capital de la Integración Andina, se llamaba otro premio local también, que organizó la Municipalidad de San Román junto con el poeta Samuel Álvarez, que todavía vive. Gané también ahí con otro poema, pero nunca me entregaron el premio. Me acuerdo que hubo la premiación y el día de la premiación me entregan un sobre. Seguramente era, yo dije dinero, ¿no? Está en un sobre, que lo guardé. Y cuando todos se despidieron de mí y yo saqué el sobre de mi bolsillo, miré y no tenía nada. ¿No? Bueno, y luego le llamé a Samuel, le dije, oye, estaban bromeando. Sí, pues el alcalde no dice que no hay plata, bueno, para disimular hemos hecho así, que mil disculpas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, con el mismo libro, que es El obituario del búho, me presenté al premio Horacio. El premio ya era nacional, ahí obtuve el segundo lugar, sí pues. Y ahí sí te dan un premio, ¿no? Pagaron no sé cuánto. Y luego ya, como ya había ganado premios el libro, en el mismo libro también hay otro premio nacional que organizó el Ministerio de Educación, un premio nacional sobre poesía, dedicado más a los niños. Y le cambié el título, nada más al libro, le puse Infancia Zodiacal. Y también ganó el primer lugar y lo publicaron los del Ministerio, un libro que repartieron a nivel nacional en todas las escuelas y colegios, ¿no? Creo que se llamaba con el título de La sonrisa de la luna.
Todo eso lo he juntado en el obituario y salió publicado el año 2007 recién, con el prólogo de Teun Van Dijk. Teun Van Dijk es un lingüista conocido mundialmente, ¿no? Holandés, profesor mío en la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, y él le puso un prólogo muy bonito, muy simpático, y salió publicado el libro el año 2007, y la universidad, creo que el año 2012-13, lo vuelve a publicar, a reeditarlo, el mismo libro ya con otras características, ¿no? Pero conservando los poemas y también el prólogo de Teun, ¿no? Esa es la historia más o menos del libro y los premios. Muy bonito la historia, en serio, muy maravillosa. Nos ha encantado, creo que han sido sus seguidores. No, gracias. Ahora empezamos, seguimos con la siguiente pregunta. Hemos visto que está publicado por redes sociales poemas, que es lo que es la madre, también está lo que es el arco iris, que tiene 8 colores. Por ejemplo, ese poema nos ha llamado la atención a mi persona, por ejemplo, ¿no? Porque normalmente el arco iris tiene 7 colores, ¿no? La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué este poema publicado titulado que es el arco iris tiene 8 colores? Ah, sí, claro, ¿cómo no? ¿Dónde está el otro color? Sí, muy interesante. Está explicado, está escrito en la misma lógica que les estaba explicando, ¿no? Hemos vivido la época de violencia, el arco iris tiene 7 colores, pero como en esa época todo era luto, todo era negro, decíamos, creo que al arco iris le falta un color, y era el negro. Y entonces escribí un poema que titulaba El arco iris tiene 8 colores, y el color que ahora le faltaba y habría que agregarle al arco iris era el negro, porque todo el mundo andaba de negro. Yo me acuerdo haber estado en Ayacucho. En Ayacucho las mamás, toditas las mamás, en Huamanga, en las Pampas de Quinoa, en cualquier lugar de Ayacucho, siempre estaban de negro. Y tú preguntabas y decías, ¿por qué están de negro? Porque han matado a mi hijo, se lo han llevado a mi hijo. Ya es 1 año, 2 años que no regresa mi hijo y seguro que lo han matado. Todo el mundo vestía de negro. Acá en Puno también había muertes a cada rato, en la Zángaro, en Ayaví, en Puno mismo. Y la gente vestía de negro. O sea, había más gente con ropa negra. Entonces todo el mundo estaba de luto por las muertes. Entonces tú no podías pintar el arco iris con 8 colores sabiendo de que ahí le faltaba un color y era el color negro, ¿no? Y entonces por eso escribí ese poema, El arco iris tiene 8 colores, ¿no? Y ahí puse una cita de Octavio Paz, el gran poeta premio Nobel mexicano, que decía, la pena de morir así no vale la pena, ¿no? Y luego el arco iris tiene 8 colores. Esa es la explicación del poema, creo que ya lo han leído. Sí, Por eso es. Muy interesante la participación. También nos gustaría que el arco iris, como nosotros decimos, de que sí existen varios muertos y va a seguir pasando, ¿no? Y nos gustaría que el arco iris ahora tendría los 8 colores, sería algo importante, algo bonito, maravilloso. Y nos gustaría que sea, pero no creo que se pueda. Sí, faltan las penas ahora. Sí. Pero actualmente vemos que en esas épocas, ¿no? Por ejemplo, en época 90, era así una regla que se ponía, ¿no? Por meses,
Si alguien se moría del luto de negro, pero vemos con la actualidad, ya se está perdiendo ese costumbre. Si alguien se muere ya, por ese día, después al día siguiente ya no está el negro. Sí. Hay algunas personas que están valorando. Sí, entonces podríamos decir que se está perdiendo la cultura o el costumbre. Sí, yo creo que nos estamos europeizando, porque aquí hasta la muerte es un acto público. Acá velamos en público, todos los vecinos, los amigos conocidos vienen, te acompañan, ¿no? Yo en Europa pude ver que al muerto se le entierra de noche y se siente como alguna vergüenza por decir que ha muerto tal. Desaparece una persona y desapareció, ya nadie ha visto. Y los europeos, para disimular, se ponen ropa de color, ¿no? Entonces a mí me sorprendió eso, pero acá en el mundo andino siempre, al menos en nuestras costumbres, la persona que pierde a un ser querido, una mamá, un hijo, o un hijo a sus padres, o una esposa al esposo, siempre viste luto un año. Y hay varios ritos para sacarse la ropa, ¿no? Ustedes saben, hacen misa, luego, después de la misa visitan al cementerio y recién se sacan la ropa, ¿no? Son cosas muy interesantes que tenemos en nuestras costumbres, que tal vez se está perdiendo, ¿no? Pero yo creo que el tema de la época del 90, todo el mundo vestía luto por el tema de la excesiva cantidad de muertes, mucho muertes. Es una época difícil como en las grandes guerras, ¿no? En las grandes batallas, los padres entierran a los hijos, cuando lo común en la vida cotidiana es que los hijos entierran a los padres, ¿no? Así que la muerte siempre va a ser un motivo de grandes reflexiones, en la poesía, en cualquier ámbito del saber, ¿no? Entonces es muy interesante, este escritor nos da a conocer sobre el poema que es el arcoíris tiene 8 colores. Entonces, el color que complementa es el negro, ¿no? Sí, en esa época al menos así pensábamos, inocentemente los poetas. Sí, inocentemente se han esmirado. Qué bonito, ¿no? Entonces podríamos decir que ese negro representa luto. En estas épocas ha habido violencia, mucho dolor, mucha pena. ¿Y por qué ha habido muchas muertes? Por causa de guerra, enfrentamiento, terrorismos y muchos conflictos, ¿no? De haber causas, motivos. Muy bonito. Ese poema representa eso. Entonces, ya. Continuamos con mi compañera. Ya. Vamos a seguir con las preguntas, espero no cansarle. No se preocupen, Ya. pregunten todo lo que ¿Usted quieran. actualmente sigue escribiendo poemas o alguna de sus obras o algo? Sí, sigo escribiendo poesía. Seguramente van a salir más libros próximamente. Poesía. Escribí algunos poemas que fueron publicados gracias a los escritores chinos en una antología de poesía mundial, y ahí consideraron dos poemas, ¿no? Dos poemas traducidos al inglés y también traducidos. A continuación vamos a presentar la segunda entrevista de los escritores puneños Luis Pacho y Víctor Villegas. Muchos no conocemos, ¿no? A mí me consta que aquí a dos escritores que son Víctor Villegas Arias y Luis Pacho son muy buenos poetas, como también son escritores, que es de región Puno.
Muy bien. Entonces empezaremos aquí con el escritor, que es Víctor Villegas. También de igual manera con Luis Pacho, vamos a empezar con su vida. ¿Cómo empezó como escritor? Puede empezar. Bueno, primero, acá Miriam, encontramos en este lugar para ustedes que nos quieren conocer un poco a los poetas nacionales de Puno. Bueno, yo empecé, digamos, a escribir, a leer a partir del año 1990. Con las lecturas, los primeros libros que leí de Puno fue de repente las obras de Gamaliel Churate Oro, no en su versión completa, sino una valoración que sacaron el Instituto Nacional Puno de Lima. Otro de los libros que leí de Puno fue la de Los dioses de Mararamayo, los primeros libros que leí en la época del 1990-92. Desde ahí un poco ya me influyó con la literatura puneña. Antes ya en la universidad es necesario leer a veces los clásicos, leer a Arguedas, leer a Silva Alegría, leer a todos los de la literatura peruana, pero sin embargo las regionales son con los que me inicio leyendo también a los autores que les he mencionado. Ya, por mi parte, a ver, primero siempre agradecer esta media entrevista. Yo creo que la mayoría de los escritores, al menos puneños creo, empezamos siempre bebiendo esto de la tradición oral. Los abuelos son grandes contadores de cuentos, leyendas, mitos, etc. Y yo tuve en casa un abuelo que nos contaban, una abuela también que eran muy buenos contadores de cuentos. Yo creo que ahí empieza la cosa, ¿no? El segundo hecho que a mí, digamos, me hace descubrir que me gusta la literatura es cuando yo cursaba, si mal no recuerdo, el cuarto o quinto de primaria, y es una escena casi surrealista, ¿no? Se aparece en la plaza de mi pueblo, Pilareteri, un cura boliviano en un auto moderno, y esas veces pocos autos llegaban, pocos carros de envergadura llegaban a la plaza del pueblo. Y naturalmente todos los muchachos que salíamos de la escuela nos arremolinábamos en torno a ese carro, ¿no? Y cuando el cura después del saludo abre la portezuela y vimos un carro llenecito de hijos. Por eso es una imagen un poco hasta surrealista, ¿no? ¿Qué traía? Traía libros de la tradición oral de una editorial Cara de Bolivia, ¿no? Cuentitos de Pedro de Males, sobre la pastora, la vida de Jesucristo en los dos idiomas, la Biblia en aymara. Bueno, era una, digamos, básicamente libros religiosos, pero además cuentos. Quizás esos dos hechos son los inicios, digamos, de nuestra relación con la literatura, ¿no? Ya, muy bien. Ya nos ha dado a conocer cómo empezó su vida como escritor, ¿no? Son muy amigos, es por eso que estamos los dos muy juntos. De repente van a aparecer en redes sociales, de repente vamos a escribir, vamos a ser amigos. Empezamos con la siguiente pregunta. Ya. Continuando con las preguntas de la entrevista, vamos a pasar a cuestionar sobre cuál fue su primer poema o cuáles fueron sus primeros poemas. Conmemorándose al año de 1992, que se conmemoraba en Europa la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, y nosotros hemos contra la resistencia y la identidad de las naciones autónomas, ¿no?, de toda América. El primer poemarito que he escrito, digamos, es Jata. Es un conjunto de poemas relacionados casi a la identidad del mundo andino, a la identidad de las comunidades campesinas, en el lugar donde yo trabajo, ¿no? Entonces, en 1991-92 sale ya este poemario, que es el Jata, ¿no? Entonces, a partir de 1990 ya comienzo a escribir, ¿no?, la primera obra que yo tengo. Y que me doy
no entendería en la literatura puneña. Posteriormente va a haber otros libros, seguro que lo vamos a comentar, ¿no? Solamente es el primer libro. Sí, la pregunta es el primer poema, yo la verdad que ya no me acuerdo, pero uno siempre empieza escribiendo esos clásicos poemas románticos, esos malos poemas románticos que deben estar desperdigados por ahí, pero yo creo que del primer poema publicado, digamos, formalmente fue el año 99, si mal no recuerdo, en la revista Consejero del Lobo de Juliaca, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de eso empiezan ya el trabajo en serio, creo, hasta que ganamos un concurso en el Juego Floral de Laguna 1, y eso motiva a publicar el primer libro, que es Geografía de la Infancia. Muy bien, la participación de los escritores. Sigo. Ya. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué les inspiró a escribir el poema que más les guste? No sé si ustedes tengan un poema que en realidad hable de su vida o no sé, algo que les conmovía. Y a mí me gusta el último, un libro que es Relámpagos del Agua. Es que casi acá no hay un poema individual que me gusta porque es un corpo, es un tema que se trabaja acá. Entonces aquí hay una correlación de hechos, de sucesos que han acontecido en la época de 1980 hasta casi el año 2000. Entonces trata sobre la violencia política que vivió el Perú y particularmente Puno. Entonces ese libro que más o menos es que más me encanta de repente, porque también a posteriori viene otro libro que ya será publicado en los próximos años, y los poemas que ustedes pueden leer en el libro va encadenado y tienen los temas son muy interesantes relacionados, digamos, a lo que ha sucedido en nuestro departamento de Puno, en nuestra región, sobre esos hechos sucedidos de esa época de la violencia política o la guerra interna que se vivió. Bueno, en mi caso, los poemas en realidad son como hijos. Yo creo que a todos los queremos por igual. En todo caso, el lector dirá cuál le gusta más o cuál es el más bonito o cuál es el mejor elaborado. Pero si hablamos quizás del primer poema, bueno, que ha sido bastante leído, etcétera, así pues La Diableza, ¿no? Del primer libro, que se publicado en diarios, en revistas, leído. ¿A acotar algo? No es. Pasando poco a poco. Seguimos con la siguiente pregunta, que sería: ¿cuándo fue publicada su primer obra o su primer poema? ¿Y cómo se sintió al saber que ya se publicó? ¿Cuántas leídas tenía y todas esas cosas? El primer libro orgánico, aparte que ya trata que son los problemas científicos y aprendizaje, podríamos llamarlo, es indudablemente Relámpagos del Agua, que ya se da inicio en una forma seria de haber participado, digamos, de entrar a la literatura puneña. Este libro ha sido publicado el año 2011. Entonces donde a partir de la página del 2009-2010 nuestra generación va dando a conocer de ejemplo sus libros. Entonces es el libro que hasta el momento sigue vigente y tiene otra parte más que desarrollarse. A ver, bueno, sobre el primer libro, yo la verdad igual ya no me acuerdo, pero creo que es el año 2002, si mal me acuerdo, luego de que había ganado esos Juegos Florales, como les digo, y esas veces yo ya conocía, digamos, algunas revistas como libros de Lima Arquidea, Holandina, había cierta relación con él, entonces edité mi primer libro en la editorial Arquidea de Lima, ¿no? Que es Geografía de la Distancia. En realidad pues es un libro auroral, un libro juvenil, un libro desde despertar literario, pero creo que leído por compañeros de la generación, por lectores que le han dado pues el espacio y quizás para que también podamos hacernos conocer como escritores en Puno y los espacios que nos lleva a caminar. Hay una obra que habla acerca de su vida, una obra, un poema acerca de su madre o que haya escrito.
Y no sé si nos podría decir cuál es esa o darnos un resumen pequeño. Miren, en el último libro que Las Niñas del Humo, también fue presentado en el Cusco, en el año 2017, acá junto con ejemplo, el canto de la piel es una parte de la obra que estoy trabajando, un tema de la muerte de mi madre, ¿no? Honestamente la muerte de mi madre nos quiebra a todos, y efectivamente Pachamama es un homenaje a mi mamá, a mi madre, y esta es una parte que he ido trabajando, y a posteriori va a salir otro libro como Mamá Luzmila, entonces sí, siempre he trabajado, siempre relacionado, pero no solamente a algo íntimo, siempre relacionado, digamos, a la cultura, a la sociedad, ¿no? La poesía que hago no es solamente intimista, sino también es más social y más de lectura y de análisis, ¿no? Eso es lo que trabajo yo. A ver, en mi caso, es que sí, pues, que la literatura en realidad se vale, ¿no es cierto?, de hechos cotidianos, de hechos que leemos, de la experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por mi parte sí, hay textos dedicados a mi madre, por ejemplo, a mi tierra, etcétera, pero con un trabajo de lenguaje, ¿no? Entonces, pero el último libro que se va a publicar, que es referente a los huesos de Elías, ojalá se llama así, es el libro Sí, es un libro, digamos, que gira en torno a mi abuelo, ¿no? Digamos, va a ser el eje en torno, que se va a poetizar muchos hechos, digamos, de los años 2000, 90, es un tránsito, digamos, incluso desde mi infancia hasta esa migración, veremos cómo sale. Continuamos con la pregunta. Actualmente, los escritores se siguen dedicando a escribir poemas o a escribir obras. No, particularmente sí, ¿no? Yo creo que sí, junto acá Luis y otros amigos están en esa perspectiva. Quienes estamos enmarcados dentro de la revista, el texto que publicamos junto con Luis, sí, me parece que tenemos un amigo como es Darwin, que es el ganador del COPE, también el mismo editor de la revista y editor de Walter del Vegan. Estamos, creo, con se nos perdió, no lo podemos dejar de escribir, ¿no? Y sin escribir creo que no viviríamos, sin leer no viviríamos. Y yo también valoro bastante, digamos, a mis amigos, como he dicho, a Luis Pacho, a Darwin y a Verdegan, que son constantes, y esa constancia permite a uno también contagiarse, y tenemos allá un trabajito que estamos permanentes, y por eso también estamos perdurando en este campo de la literatura, pues acá, seguramente puro. La literatura para nosotros es una forma de vida. Por la literatura hemos renunciado a muchas cosas. Hemos renunciado quizás a una vida confortable, hemos renunciado quizás o hemos dejado de lado o hemos un poquito postergado, por ejemplo, quizás el ejercer en mi caso una profesión de abogado, etcétera, estar sentado quizás en un espacio de la burocracia. Hemos renunciado a muchas cosas, incluso nos ha costado digamos, las carencias incluso a nivel de la familia, porque publicar un libro, publicar una revista, en el fondo es plata, ¿no? En una sociedad que lee poco y peor si es un autor regional, entonces la cosa es incluso más fuerte. Sin embargo, pero la otra parte está la satisfacción que uno tiene al escribir, ¿no? Es una forma de vida, decimos, no habría otra forma nuestra, ¿cierto?, de poder sentirnos realizados si no es a través de la lectura, la escritura, la compra de libros, el compartir con escritores, etcétera, etcétera, toda esa dinámica que te permite la lectura. Muy interesante la participación. Ahora nos enfocaremos tal vez a algunos poemas que nosotros hemos leído, y vamos a hacerles esas preguntas sobre por qué lo escribieron o qué le inspiró a escribir. Muy bien. Ya, empezamos. Algunas poesías o libros que me han encantado, por ejemplo. Lo que es, yo leí poemas que es muy bonito, lo que está en el libro de Jata, ¿no? Lo que es la carita de arcilla, también está la niña del mar y el sol. La que más me llamó la atención es
la niña del mar y el sol. Ya. Y la pregunta es de la siguiente manera. La niña del mar, ¿el por qué? Y del sol, o sea, ¿qué es lo que más te has enfocado ahí? Porque eso suena muy romántico. ¿Qué te dirías? No, en primer lugar voy a decir que este poemarito, cuando yo me trato de Mar y el Sol, es un poemario, digamos, donde yo trabajo en una comunidad. Y en la fotito que acá viste en el libro, hay una foto de una niña, ella se llama Marisol. Se llama Santos Mar y Sol, ¿no? Marisol. Es el nombre del partido. ¿No? Entonces, en ese yo, Lucho conoce, era la única casita en la pista que había para alojarse, ¿no? Era para alojarse. Yo tenía que 4 kilómetros más adentro, era donde yo enseñaba. Pero esto Mar y Sol, cuando yo digo, es romántico, ¿verdad? De repente es una vivencia de una niña del mundo andino, como ustedes la han visto en la foto, este es del año 1990, entre el 90, y en su cuarto, ¿no? La voz, y la niña ya tenía más de 14 años casi, porque en la escuela, las niñas de esa época eran más. Yo me alojaba en su casa a veces, ¿no? Entonces también su mamá me alojaba en una casa que había. Y como yo tenía esa niña del mar y el sol, cuando vienen a descubrir de Europa, ellos decían que vienen con unas calaveras, con todo. Entonces yo hago esa referencia porque era para una forma de contestar ahí y de valorar a la mujer, a las niñas indígenas, o entre comillas, o a las niñas andinas, a las niñas nuestras, como nosotros, ¿no? Y cuando digo la voz tímida en la habitación del Puma Umaña, en ese lugar donde era su casita, hay un monumentito donde está ahora el bebedero del Inca. Antiguamente, en ayer el Puma, los Lupacas adoraban en esa zona al Puma. Entre las leyendas míticas, entre esas leyendas, adoraban al Puma. Entonces, como es en el espacio de su casa cerca, entonces yo digo, no, y en las noches pues yo le he poetizado esa parte. En sí es una valoración al lugar, a la peña, ¿no? Y le he relacionado, digamos, con el mar y el sol. Porque si tú ves la salida de esa zona, bueno, en esa zona se adoraba y se adoraba al sol también, el Pumaña. Entonces sale el sol y directamente llega ahí, ¿no? Llega a esa zona. Es una zona de rituales. Entonces, como yo a veces en la noche no había carros, tenía que alojarme en su casa de la niña y de su mamá. Entonces los lipiches, digo, eran los cueros, no había frazadas todavía en esa época. Eran cueros y no, ya algunos ya lo trabaja, digamos, esa figura que he tenido lo he hecho literario, ¿no? Por eso dice así, Mar y Sol. La voz tímida en la habitación del Pumaña y en las noches del lipicho habitado, su grano era fuego de chillidos, ¿no? Relacionándole como si fuera una niña, valorándole un amor que se ha podido tener por ahí, ¿no? Eso más o menos te da a entender cuando hablo de Mar y Sol. ¿Por qué pongo mar? Mar es la avenida de Occidente. El mundo nuestro, el mundo nativo, ha adquirido los nombres de las personas occidentales. Por eso acá pongo, ¿no?, el mar a ella y sol, mar que viene de Europa y el sol nuestro, que es de nosotros. Es una simbiosis de lo occidental y de lo andino, ¿no? Más o menos, por eso digo mar, que viene de Europa, y sol, que es nuestra identidad, ¿no? Por eso ese es casi en el fondo todo el poema de Carita de Arcilla, ¿no? El enigma vino por la mar y tu nombre llega con la muerte del sol. Cuando llegan los occidentes con su religión, su espada, matan al Padre Sol y a todas nuestras religiones, a nuestras creencias que hemos tenido. Eso trata ¿no?, en el fondo, más o menos, todo el poemario de Jata. Qué bonito, muy bonito su poema. Ahora continuamos con el escritor Luis Pacho, que también tiene poemas, ¿no? Acerca de su poema, ¿no? Las lluvias de amor. Sabemos que es un poema triste, tal vez se basó acerca de un amor no correspondido. Y no sé si es cierto. Bueno, a lo que yo lo leí, lo interpreté así.
No sé si nos podría explicar acerca de eso. Bueno, Lluvias de Huapaca es un poema solamente publicado en un blog, en internet. En realidad hay otros poemas, quizás sean más relevantes, más importantes, que están en Geografía de Distancia, que están en Horas de Sirena, que está en Noche en Velas, que está en Relámpagos, Inventario de Relámpagos y otros cantares de carabotas. Pero bueno, si me preguntas por ese poema, sí, pues en efecto, ¿no? Yo creo que el amor, como decía creo que Octavio Paz, sigue siendo un tema universal. La vida, el amor, la muerte, siempre son temas poetizados, llevados al cuento desde tiempos antiguos, ¿no? Y efectivamente ese es un poemita romántico, un poemita nostálgico, pero sí, pues, como hoy día rebota rápidamente en las redes sociales, en internet, y si bien ha escrito ya celebra mucho, en efecto, pues poetiza ese amor a veces correspondido, pero después ya no correspondido, un amor circunstancial a veces, ¿no? A usted está reconocido en redes sociales lo que es colección de letras y la poesía latinoamericana. O sea, lo publicó en el... Ajá. Y ahí están lo que es Relámpagos del Agua, también A la piel de otra nación. ¿Es verdad o me equivoco? No, el último, de veces, ¿no? A veces usamos Relámpagos del Agua, este libro, sí. Yo lo explico esa partecita. Lo que ocurre es que los editores, en este caso Walter Bedregal y Darwin Bedoya, inician una colección de textos, digamos, cimeros, digamos, importantes, que se llama en Letras de la Poesía Latinoamericana. Letras. Ajá, entonces, en esta colección forma parte varios libros, ¿no? El mío, Horas de Sirena, después está el profesor Percy Saga, de Darwin Bedoya mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que más o menos a eso te refieres. Sí, eso sería lo que es el... Claro, sí, como decía, ya, entonces, sí, el gran esfuerzo que ha hecho, digamos, el editor de Lluvia, lo que es la Lluvia, es haber reunido a varios poetas puneños, y el gran esfuerzo que hace es de haber editado libros de mucha calidad, comparable y de repente a veces superando a muchas de Lima, ¿no? Entonces ustedes van a ver para la época, y los últimos libros que sacan son excelentes, son poéticos, ¿no? Tienen un diagramado poético, su espacio. Entonces eso es lo bueno que tiene la editorial. Y en efectivamente Relámpagos del Agua, cuyo autor soy, efectivamente está en Letras de la Poesía Latinoamericana, ¿no? Entonces incluso es un gran esfuerzo que ha hecho difundirnos desde la periferia hacia el mundo, ¿no? En lo que ha hecho la editorial. También nosotros nos sentimos satisfechos por dar a conocer nuestros temas, nuestra realidad mismo de Puno, que ¿no? estos libros ya han sido comentados por gente especializada en Lima y fuera del país. Muy interesante su interpretación, su esfuerzo más que todo, ¿no? A ver, no cansándoles a los escritores, vamos a seguir con el escritor Luis Pacho, que vendría a ser sobre su poema La Otra Mirada. O sea, ¿por qué le puso ese título a ese poema, La Otra Mirada? A ver, La Otra Mirada en realidad no es un poema. La Otra Mirada sí. Es el título de un libro de cuentos. La Otra Mirada, a ver, es además el título de un cuento. ¿Vean? La Otra Mirada, yo le he puesto ese título. La literatura, yo creo que en sí es mirar las cosas de otra manera. O sea, no es la mirada común, no es la mirada de cualquier mortal, ¿no? Yo creo que el escritor, el poeta, por su sensibilidad, mira las cosas, o puede decir las cosas, o hacer decir a las cosas de otra manera que a lo mejor una mirada común no ve. Entonces La Otra Mirada más o menos intenta decir eso. Repito, es una colección de cuentos que ya se publicó, creo que el año 2010, ya tiene muchos años también, y que también me trajo desde luego muchas satisfacciones.
primera pregunta, sí. Una sencilla pregunta que es muy conocido como poetas. Son amigos, aparte de eso. Y más conocidos son como poetas, ¿sí, no? ¿Y por qué más se van a enfocar a escribir poemas, no al cuento o novelas o fábulas? Porque cada uno en poemas su historia lo han hecho reconocer, pero hay otros autores, por ejemplo de Feliciano Padilla, su historia en cuento lo publica, ¿no? Así es. Entonces, ¿y por qué no han podido escribir cuento? A ver, esa diferencia. Mira, nosotros escribimos poesía porque Puno tiene una tradición poética. Tiene dos, digamos, de la poesía netamente puneña, tiene dos ramas. Una, la poesía de Carlos Oquendo de Amat, que es belleza, es pureza, es una metafórica, su poesía es bien exquisita. Y por el otro lado tenemos la corriente de Ande, Alejandro Peralta, o los hermanos, o junto con Gamaliel Churata y los vertientes. Me parece que Puno sigue siguiendo cada poeta que tenemos, digamos, en Puno, uno de las dos o interrelacionadas, ¿no? Entonces, nosotros ya como lectores y conocedores de la poética que se da en Puno, bueno, hemos tenido que revalorar porque Puno es considerado como una tierra de donde se escribe bien, ¿no? Se escribe bien, a veces Omar Aramayo, cuando está en Lima, siempre dice, a veces viene gente del extranjero, vienen a presentar sus poemarios que no pegan, y en Puno hay escritores que superan a ellos. Entonces nosotros, como hemos visto eso, queremos siempre mantener esa tradición de Puno, de la corriente churatiana, ¿no? Y de Oquendo de Amat, ¿no? Entonces, ese es nuestro fuerte, esa es nuestra identidad, bueno, que nos va a revalorar a nivel, o ya está revalorándose a nivel incluso nacional y fuera del país. Esa es la tendencia ahora que Gamaliel Churata ya ha sido reconocido universalmente, entonces creo que hemos tenido esa propuesta de continuar con nosotros. Además, como decía, escribimos cuentos. En algunas revistas, claro, no acá, Luis sí publicó un libro ya orgánico, yo publiqué en las revistas que manejaba el Qatar y la revista del Tercio, así cuentos sueltos, que hay que publicarlas, hay que reunirlas y hay que publicarlas, ¿no? Porque también, si ustedes van a leer los cuentos, también son algo poéticos, ¿no? No es como un cuento, digamos, tradicional, tenemos nuestra identidad cada uno, ¿no? Entonces, sí escribimos cuentitos, también hay veces crónicas, hay veces también ensayos, porque la literatura te permite eso. Sí, a ver, la misma pregunta. En realidad sí escribimos cuentos, pero el asunto está que el mayor peso lo tiene la poesía siempre. ¿Por qué? Porque quizás hemos empezado con eso, ¿no? La poesía es, digamos, la práctica literaria de la juventud, y el cuento quizás con los años, ¿no? Yo publiqué un libro pequeño de cuentos breves, por ejemplo, y también un libro orgánico de cuentos, ¿no? Ahora, además de eso, hemos escrito ensayo, artículo, comentario que está a lo largo de la revista, como Pez de Oro, Qatar, Ojo de Saurio, Letras del Lago, etcétera, etcétera, ¿no? En Diario de los Andes también hemos publicado reseñas, comentarios. Sí, es cuestión de hacer nomás. Sí, muy interesante. También, según la recopilación de los escritores puneños, se nos dice que planteamos la misma pregunta. Se nos dice de que los cuentos, encontramos, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, son tomos, ¿verdad? Y nosotros, los escritores, por ejemplo, ¿qué piden? Que sus poemas o sus cuentos sean leídos. En cambio, las obras grandes, que son libros gigantes, ¿no? No creo que todos lo lean. Exacto. Y yo creo que por eso los escritores se enfocan más en escribir sus cuentos o poemas, para que todos lo lean, porque es corto, porque leer un cuento largo es cansado, creo yo. No creo que todos lean, ¿no? Eso sería. Esa es una cuestión de los tiempos. Sí. Los clásicos siempre serán los clásicos. Ajá. La Odisea, la Ilíada, sí, la Eneida, o el libro de Cervantes, etcétera, son clásicos a los que
Mira, a pesar de que se han escrito hace cientos de años, o incluso miles de años, uno siempre va a volver y te parecen siempre libros actuales, ¿no es cierto? Un chiquillo de la selva o una persona adulta de Europa, lo que sea, va a leer con la misma pasión la Odisea o la Ilíada, ¿no? Ahora bien, el día de hoy los lectores, los estudiantes, el público en general, no lea, por ejemplo, un cuento largo, una novela de 400, 500 páginas, es un asunto de los tiempos. Bueno, estamos ganados por esta onda digital, puesto el internet, por lo breve. Por eso en literatura, por ejemplo, hoy día está en boga el cuento breve, o el breve narrar, ¿no es cierto? Que por ejemplo empieza supuestamente como Monterroso, ¿no? ¿Qué cosa decía, no? El dinosaurio, ¿no? Que es muchos dicen que es un juego de palabras, otros dicen que es un cuento, etcétera, pero bueno, ahí está el debate, ¿no? Y cuando despertó, el dinosaurio aún seguía ahí, algo así, ¿no? Pero ¿quién puede decir que eso es un cuento? Bueno, muchos dicen que es un cuento, ¿no? Están todos los elementos del cuento. Entonces, yo creo que nos enfrentamos de repente a los tiempos, ¿no? Y creo que la literatura, la buena literatura, yo creo que siempre va a sobrevivir a pesar de esa realidad. Bien, vayamos a la realista, ¿no? Lo que es actualmente. Antiguamente se leían y por eso ha habido muchos escritores. Así es. Ahora, Actualmente no hay muchos escritores, por ejemplo de mi época, son pocos. Entonces, es por eso lo hice esa pregunta y cuestionado esa pregunta. Muchas gracias. hay una que para ustedes, ¿cómo inculcarían a los jóvenes de ahora para que ellos escriban libros o empiecen al menos con leer y luego escribir un libro? ¿Cuál sería la recomendación que ustedes, que son unos grandes escritores, nos darían? No tan. Bueno, una experiencia que siempre también los literatos mayores siempre nos recomendaban leer, tienes que leer y leer. Y nosotros, como Luis empezó leyendo los cuentos, canciones orales, nosotros todos leemos, ¿no? Partir de nuestra realidad de los cuentos y de las tradiciones nuestras, ¿no? Que habría que volver a retomar eso y de repente hacer algunas ilustraciones llamativas a este tiempo, ¿no? Me pareciera breve, estaba la brevedad, pues nadie quiere leer, como dice, entonces lecturas que llamen la atención a la vista, que llamen la atención a la lectura. Entonces en ella está la creación de, no sé de quiénes podrían diseñar eso para atraer. Y ¿no? Sería algo que tiene que jalar, ¿no? Y más que en la casa siempre recomendar, digamos, a los padres que hagan leer si quieren una horita o media hora a los hijos, ¿no? Porque es bueno y ese ya desde la casa tendría que nacer. Y también desde las políticas educativas que no tenemos. Tenemos unas políticas educativas impuestas, encerradas, parecen unas cárceles. Entonces también estamos en la época que hay que decolonizar la educación. Me parece que a partir de los maestros hay que decolonizar ya la educación. Nuestra educación no era cerrada. Si vemos antiguamente, me parece que era la práctica, era más de libertad, pero ahora es encasillado, es encerrado. Entonces, me parece que es más que también por políticas educativas. Entonces, habría que romper ese esquema. A ver, sobre eso, algunas cosas. Nosotros hemos vivido una época prodigiosa. La lectura se vendía en el mercado igual que se venden papas o gaseosas, ¿ya? En la Icacota, en Bellavista, habían puestitos de kiosquitos donde habían cordelitos con las revistas como Calimán, Águila Solitaria, Tamacú. Entonces nosotros los muchachitos de esos años, la mamá decía, ya, vas a comprar tal cosa, pero nosotros nos pasábamos siquiera media hora leyendo esas historietas. Entonces la lectura estaba, o sea, se podía consumir en cualquier espacio. Los periódicos estaban orientados a la elevación de la cultura, de la mente. Habían suplementos, digamos, culturales, políticos, literarios, ¿no? La cosa se malogra desde Fujimori para este lado, ¿no? O sea, la prensa se achicha. Entonces, ahora, como dice Víctor, tenía que empezarse por la casa, ¿no? O sea, yo somos profesores, yo pregunto, a ver, ¿qué periódico compran a la semana? ¿No? ¿Cuántos libros compran? Así como se hace el presupuesto familiar, bueno, vamos a comprar tanto de arroz, tanto, al menos debiera estar en eso un libro, cosa que no se hace.
¿no es cierto? Ahora, otro, como dice Víctor, son las políticas del Estado. ¿Qué tenemos en la televisión? Arajusta TV de Perú, ¿no es cierto?, que tiene algunas cosas para el público, digamos, que promueve la cultura. Yo creo que son varios factores que, digamos, conspiran, digamos, contra la elevación de la lectura en el Perú. Ojalá que se supere francamente la silla, ¿no? Agradecemos infinitamente la participación de los escritores puneños. La verdad, nos sentimos muy orgullosos al tenerlos, al entrevistarlos, y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias más. Terminamos con la entrevista de los escritores puneños. Agradecemos infinitamente a los escritores por habernos brindado su tiempo para tal vez compartirnos sus experiencias como escritor o compartirnos algunos de sus poemas o de sus cuentos. Agradecemos y espero que les guste. Gracias.